Dany llamó a los hombres de Sucas y les ordenó que se llevaran a Mirri Masdur y la ataran de pies y manos. Pero cuando se alejaban con ella, la Amaegi le sonrió como si compartiera un secreto. Una sola palabra de Dany habría bastado para que la decapitaran. Aunque, ¿qué obtendría con ello? ¿Una cabeza? Si la vida no tenía valor, ¿acaso lo tenía la muerte? Llevaron a Khal Drogo a su tienda y Dany ordenó que llenaran una bañera. En aquella ocasión no había sangre en el agua. Ella misma se encargó de bañarlo. Le quitó la suciedad y el polvo de los brazos, del pecho. Le limpió la cara con un paño suave. Le enjabonó la larga cabellera negra. Se la cepilló y deshizo los nudos hasta que volvió a tener el brillo que recordaba. Ya había anochecido cuando terminó y se sentía agotada. Hizo una pausa para comer y beber, pero apenas si consiguió mordisquear un higo y pasar un trago de agua. Necesitaba dormir, pero ya había dormido suficiente. En realidad había dormido demasiado. Aquella noche se la debía a Drogo, por todas las noches que él le había dado y las que quizá le pudiera dar aún. El recuerdo de la primera vez que estuvieron juntos la acompañaba cuando lo guió hacia la oscuridad, porque los Dothrakis creían que todas las cosas importantes en la vida de un hombre debían hacerse a cielo abierto. Se dijo que había poderes más fuertes que el odio y hechizos más antiguos y verdaderos de los que la Amaegi había aprendido en Asshai. La noche era negra sin luna, pero sobre ella parpadeaba un Asshai. Parpadeaba un millón de estrellas. Lo consideró un presagio. Allí no había ninguna alfombra de hierba que les diera la bienvenida. Solo estaba la tierra dura, polvorienta, llena de piedras. No había árboles que se mecieran al viento, ni arroyo que calmara sus miedos con la música dulce de las aguas. Dany se dijo que con las estrellas bastaba. «Recuerda, Drogo», susurró, «recuerda la primera vez que montamos juntos, el día que nos casamos. Recuerda la noche en que engendramos a Rhaego. Todo el Khalasar nos miraba. Tus ojos estaban clavados en los míos. Recuerda lo clara y fresca que era el agua en el vientre del mundo. Recuerda mi sol y estrellas. Recuerda y vuelve conmigo». El parto la había dejado demasiado desgarrada para recibirlo en su interior, como habría querido, pero Doria le había enseñado muchas cosas. Dany utilizó las manos, la boca, los pechos, le recorrió el cuerpo con las uñas, lo cubrió de besos, le susurró al oído, rezó, le contó historias y al final lo bañó con lágrimas. Pero Drogo no sentía, no hablaba, no se levantaba. Cuando al amanecer empezó a llenar el horizonte, Dany comprendió que lo había perdido. «Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este», dijo con tristeza. «Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento. Cuando mi vientre vuelva a agitarse y dé a luz a un niño vivo. Entonces volverá mi sol y estrellas, no antes». «¡Jamás!», gritó a la oscuridad. «¡Jamás, jamás, jamás!». Dany encontró en la tienda un cojín de seda suave, relleno de plumas. Lo estrechó contra sus pechos y volvió con Drogo, su sol y estrellas. Si vuelvo la vista atrás estoy perdida. Cada paso le dolía. Quería dormir, dormir y no soñar. Se arrodilló, besó a Drogo en los labios y le apretó el cojín contra la cara. Tyrion. «Tienen a mi hijo», dijo Tywin Lannister.
Así es, mi señor. La voz del mensajero estaba rota de puro agotamiento. Tenía el chaleco desgarrado, con el jabalí pinto de refugio quebrado manchado de sangre seca. A uno de tus hijos, pensó Tyrion. Bebió un trago de vino sin decir palabra. Pensaba en Jaime. Cuando alzó el brazo, el dolor se le recorrió como un latigazo desde el codo, para recordarle su breve experiencia en el campo de batalla. Quería a su hermano, pero no habría querido estar con él en el bosque susurrante ni por todo el oro de Roca Casterly. Los capitanes y vasallos de su señor padre se habían quedado en silencio, mientras el mensajero relataba los hechos. Solo se oía el crujir y sisear de los leños de la chimenea, al final de la larga sala común. Tras las privaciones del largo viaje hacia el sur, la perspectiva de dormir de nuevo en una posada, aunque fuera una noche, había animado a Tyrion. De todos modos, habría preferido que fuera cualquier otra posada y no aquella, tan llena de recuerdos. Su padre había impuesto un ritmo agotador que había terminado por cobrarse su precio. Los hombres heridos en la batalla mantenían el paso como podían, o los abandonaban a su suerte. Cada mañana quedaban unos cuantos más al borde del camino. Eran hombres que se acostaron por la noche y no despertaron al amanecer. Cada tarde se derrumbaban unos cuantos más durante la marcha, y cada noche desertaban unos cuantos amparados por la oscuridad. En más de una ocasión, a Tyrion lo habían tentado la idea de irse con ellos. Se encontraba en el piso de arriba, disfrutando de la comodidad de un lecho de plumas y del calor del cuerpo de Shae junto al suyo, cuando su escudero lo despertó para decirle que acababa de llegar un jinete desde Aguas Dulces, portador de malas noticias. Así que todo había sido en vano. La carrera hacia el sur, las marchas forzadas, los cadáveres abandonados junto al camino, todo para nada. Robb Stark había llegado a Aguas Dulces muchos días antes. ¿Cómo ha podido suceder esto?, gemía Ser Harry Sweet. ¿Cómo? Pese a lo del bosque susurrante, Aguas Dulces estaba rodeado por todo un ejército. ¿Qué clase de locura inspiró a Sir Jaime para dividir a sus hombres entre 3 campamentos? ¿No sabía que eso los haría vulnerables? Mejor que tú, cobarde sin barbilla, pensó Tyrion. Aunque Jaime hubiera perdido Aguas Dulces, no soportaba que lo criticara alguien como Swift, un lameculos desvergonzado cuyo mayor logro había sido casar con Ser Kevan a su hija. Tan carente de barbilla como él, y así emparentar con los Lannister. Yo habría hecho lo mismo, replicó su tío, en tono mucho más sereno que el que habría utilizado Tyrion. Nunca has visto Aguas Dulces, Ser Harris. De lo contrario, sabrías que Jaime no tenía otra opción. El castillo estaba situado al final de la punta de tierra en el que el piedra caída fluye hacia el Forca Roja del Tridente. Los ríos forman 2 lados de un triángulo, y cuando hay algún peligro, los Tully abren las esclusas corriente arriba y crean un foso ancho en el tercer lado, con lo que Agua Dulce se convierte en una isla. Los muros se alzan directamente en el agua, y desde las torres los defensores dominan el panorama en muchas leguas a la redonda. Para realizar un asedio es imprescindible situar un campamento al norte del Piedra Caída, otro al sur del Forca Roja y un tercero entre los ríos del oeste del foso. No hay otra manera. Lo que dice Ser Kevan es cierto, mis señores, dijo el mensajero. Habíamos alzado empalizadas de estacas afiladas en torno a los campamentos, pero no sirvieron de nada. Nos tomaron desprevenidos y con las fuerzas separadas por los ríos, atacaron primero al campamento norte. No lo esperábamos.
Mark Piper había tendido emboscadas a nuestros carromatos de suministros, pero no tenía más de 50 hombres. Sir Jamie había salido la noche anterior para enfrentarse a ellos. Bueno, eso pensábamos, pero en realidad no era el grueso de su ejército. Nos habían dicho que Stark estaba al este del Forca Verde y que marchaba hacia el sur. ¿Y los oteadores? El rostro de Sir Gregor Clegane parecía tallado en roca. El fuego de la chimenea le daba a la piel un sombrío tono naranja y le dibujaba grandes sombras en las órbitas de los ojos. ¿No vieron nada? ¿No les advirtieron? Casi todos habían desaparecido, contestó el mensajero manchado de sangre, sacudiendo la cabeza. Creemos que fue obra de Mark Piper, y los que volvieron no habían visto nada. El hombre que no ve nada no necesita ojos, declaró la montaña. Sáquenselos y entréguelos al próximo oteador. Díganle que supone que 4 ojos verán más que 2, y de lo contrario el hombre que lo suceda tendrá 6. Lord Tywin Lannister volvió el rostro para mirar a Sir Gregor. Tyrion vio un destello de oro que la luz arrancó de las pupilas de su padre, pero no habría sabido decir si era una mirada de aprobación o de repugnancia. Lord Tywin guardaba silencio a menudo durante el consejo. Prefería escuchar antes de hablar, costumbre que Tyrion imitaba siempre que podía. Pero aquel silencio era extraño hasta para él, y no había probado el vino. ¿Has dicho que atacaron de noche?, intervino Sir Kevan. El hombre asintió, cansado. El pez negro iba al mando de la vanguardia. Eliminó a los centinelas y derribó las empalizadas para abrir camino al ataque principal. Cuando los nuestros comprendieron qué pasaba, los jinetes llegaban ya por las orillas del río y entraban al galope en el campamento con espadas y antorchas en las manos. Yo estaba durmiendo en el campamento oeste entre los ríos. Al oír el fragor de la batalla y ver las tiendas incendiadas, Lord Bratz nos ordenó ir a las balsas y cruzar impulsándonos con las pértigas. Pero la corriente río abajo era fuerte, y los Tully empezaron a lanzarnos rocas con las catapultas de las murallas. Destrozaron una de las balsas e hicieron volcar otras 3. La corriente se llevó a muchos hombres. Casi todos murieron ahogados, y los que consiguieron llegar a la orilla se encontraron a los Stark esperándolos. Mi señor padre, Sir Fleming Bratz, que vestía un tabardo color plata y morado, lo miraba como sin comprender lo que oía. Lo siento mucho, mi señor, dijo el mensajero. Lord Bratz llevaba la armadura puesta cuando su balsa volcó. Fue muy valiente. Fue muy idiota, pensó Tyrion mientras hacía girar la copa y contemplaba el vino. Cruzar un río de noche en una balsa rudimentaria, con la armadura puesta, mientras el enemigo esperaba en la otra orilla. Si aquello era valor, prefería 1000 veces la cobardía. Se preguntó si Lord Bratz se habría sentido especialmente valiente mientras el peso del acero lo hundía en las aguas negras. También barrieron el campamento situado entre los ríos, decía el mensajero. Mientras intentábamos cruzar, llegaron por el oeste más hombres de los Stark, 2 columnas de jinetes con armaduras. Vi el gigante con cadenas de Lord Umber y el águila de Mallister, pero el que iba a la cabeza era el chico, y un lobo monstruoso corría a su lado. Yo no lo vi, pero me contaron que esa fiera mató a 4 hombres y despedazó a una docena de caballos. Nuestros lanceros formaron una muralla de escudos y resistieron la primera carga, pero entonces los Tully abrieron las puertas de aguas dulces y Titus Blackwood salió con un grupo por el puente levadizo y los atacó por la retaguardia. ¡Por todos los dioses!, maldijo Lord Leftford.
El gran John les prendió fuego a las torres de asalto que estábamos construyendo. Lord Blackwood encontró a los cautivos, entre ellos a Sir Edmund Tully, y escapó con todos. Nuestro campamento sur estaba bajo el mando de Sir Forley Prester. Cuando vio que habíamos perdido los otros dos campamentos, inició la retirada con 2000 lanceros y otros tantos arqueros. Pero el mercenario de Tyrosh, que iba al mando de los jinetes libres, tiró sus estandartes y se pasó al enemigo. ¡Maldito sea ese hombre! Su tío Kevan parecía más airado que sorprendido. Le advertí a Jamie que no confiara en él. El guerrero que lucha por dinero es leal solo a su bolsillo. Lord Tywin apoyó la barbilla con las manos entrelazadas. Lord Tywin apoyó la barbilla en las manos entrelazadas. Los ojos eran lo único que movía mientras escuchaba. Las espesas patillas doradas enmarcaban un rostro tan inexpresivo que parecía una máscara, pero Tyrion advirtió que la cabeza afeitada de su padre estaba perlada de sudor. ¿Cómo ha podido suceder esto?, aulló de nuevo Sir Harry Swift. Sir Jaime prisionero, el asedio fracasado. Es una catástrofe. Todos estamos muy agradecidos por señalar lo evidente, Sir Harris, intervino Sir Daron Marbrand. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer? Los hombres de Sir Jaime están prisioneros o muertos, o han huido. Los Stark y los Tully han cortado nuestras líneas de suministros. Estamos aislados al oeste. Si quieren pueden atacar Roque Casterly. ¿Qué se los impide? Nos han derrotado, mis señores. Tenemos que pedir la paz. ¿La paz? Tyrion volvió a agitar el vino, pensativo. Apuró la copa de un trago y la estrelló contra el suelo, de manera que saltó en 1000 pedazos.